Buenos días, continuamos con la serie Génesis, el libro de los orígenes, y vamos con el tema 44. Hoy lo vamos a llamar A una semana del diluvio. Y vamos a comenzar a leer el capítulo 7 de Génesis. Y realmente el capítulo 7 lo vamos a avanzar de una manera muy rápida porque hay puntos que ya los hemos estudiado. Entonces, vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de todo sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bueno, el tema de hoy lo llamamos A una semana del diluvio. Pues sí, precisamente ya entre el capítulo 6 y el capítulo 7 que llevamos, ya pasaron 100 años. ¿Por qué? Porque si recordamos, Noé cuando fue mencionado en el capítulo 5, a finales del capítulo 5, lo vamos a estar retomando esto constantemente. Pero bueno, en el capítulo 5, él tenía 500 años cuando tiene a Sem, Cam y Jafet. En ese inter es cuando Dios le da la instrucción de construir un arca. Y bueno, pasaron 100 años. No sabemos si exactamente a los 500 años de Noé es cuando recibe esta instrucción, pero pensemos que tal vez sí. Bueno, ya pasaron 100 años. Y Noé hace lo que Dios le indica. En el capítulo 6, en el último versículo, en el versículo 22, dice que Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Y es que algo bien importante, hermanas, es que para obedecer se necesita fe. No se puede obedecer a Dios si tú no crees en Él. Y Noé tenía fe. Y llama la atención como en el versículo 1, inmediatamente en Génesis 7, llama a Noé justo. Le dice Dios: entra tú en el arca, porque a ti he visto justo. Y si lo entendiéramos conforme a toda la doctrina que ya se nos enseñó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, recuerda que la Biblia no se contradice. Entonces, Dios está diciendo que Él es justo porque ha sido justificado por su fe. Ya lo hemos consultado varias veces en Hebreos 11. Hoy no vamos a consultar esa cita. Entonces sabemos que Noé tuvo fe y por eso se preparó. Fue advertido de parte de Dios y Dios le ayuda también pues con todas sus carencias y debilidades, porque pensemos en esto. Noé tenía 500 años. Si yo tengo 40 y no tengo la misma energía que hace 20 años, imagínense a Noé teniendo 500 años y a los 600 años terminando de construir el arca. Bueno, era lógico que tardara tanto tiempo en construirla, si suponemos que tardó 100 años, pero no creo que haya tardado poquito. Definitivamente tardó mucho tiempo, y Sem, Cam y Jafet tenían 100 años también, justamente porque recuerda que Noé tenía 500 cuando engendró a sus hijos. Bueno, dice ahí en Romanos 5:1, no lo voy a leer, solo lo menciono, que la fe es la que nos justifica. Y precisamente eso fue lo que justificó a Noé. Noé entra en el arca, y para nosotros el arca simboliza la salvación por medio de Jesucristo. Noé pudo ser salvo porque tuvo fe. Y Noé fue justificado, fue llamado justo porque tuvo fe. Pero como también dice Santiago, la fe se muestra a través de las obras. Entonces, como él tuvo fe, él obra con respecto a esa fe y obedece. Y por lo tanto Dios cumple su pacto con Noé, su promesa. La promesa a Noé directamente era salvarlo a él y a toda su casa.
Y entonces entra Noé con toda su casa a el arca, porque solamente él había sido justo delante de toda esa generación. Y mira, vamos a consultar una cita. Vámonos a Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice así: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros tenemos fe en Dios, somos capaces, obviamente por la fuerza de Dios, de ser irreprensibles, de ser sin mancha, de ser luminares en medio de este mundo perverso y oscuro y en medio de esta generación depravada. Y así fue como le pasó a Noé. Noé, por la fe, pudo ser una estrella luminosa en medio de esa generación depravada y perversa. Bueno, pues Dios lo justifica a Noé, Dios lo llama justo. Y nuevamente nos describe qué es lo que Dios le pide a Noé después de que ha terminado de construir el arca, porque ya para capítulo 7 él ya terminó con todos los detalles que tenían que ver con las medidas, las habitaciones, el sellado, la puerta, la ventana, bueno, todo esto. Ahora había otra indicación más. Tenía que tomar 7 parejas, como ya vimos, 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales no limpios. Bueno, aquí hay que tomar algo en cuenta con respecto al contexto. Antes de esta cita nosotros nunca vemos que el Señor mencione cuáles eran los animales limpios o los no limpios. Pero si nosotros nos vamos a consultar Levítico 11, nos queda bastante claro cuáles son los animales limpios y cuáles son los no limpios. Entonces, debemos entender algo. Recordemos que Génesis fue escrito por Moisés. Entonces Moisés no escribe a detalle cuáles son los animales que Dios le estaba diciendo a Noé que tenían que entrar 7 y cuáles son los que tenía que entrar solo una pareja. No lo va a hacer Moisés, porque Moisés luego escribe cuáles son estas diferencias hasta Levítico 11. Entonces entendemos, fue Moisés el que escribió y Moisés es el que especifica, bueno, pues de los animales limpios Dios le pidió que metiera 7 parejas y de los animales no limpios le pide que meta una pareja. Pero algo también bien importante a destacar es que Noé entendió cuáles eran los limpios y los no limpios. Esto nos deja claro que a Noé también le quedaba claro cuáles eran. Entonces, ¿cuál era el propósito de meter 7 parejas de los animales limpios o puros, llamados también en Levítico 11? Bueno, pues los animales puros servían, además de para poblar la tierra, para otras 2 funciones. Primero, para que el ser humano los pudiera consumir, comérnoslos. Y segundo, para que los hijos de Dios ofrecieran sacrificios a Dios. Entonces, no se puede sacrificar a Dios en holocausto un animal impuro, entonces no necesitamos usar más. Pero sí necesitamos usar más de los animales que son puros para que de ellos se ofrezca sacrificio a Dios. Además que igual el pueblo de Israel sabemos, establecido también en la ley, que ellos no podían consumir de los animales impuros. Entonces iban a consumir de los animales puros y una pareja para preservar la vida no era suficiente. Se necesitaban más para que se multiplicaran más rápido. Entonces, algo también que tenemos que entender, pues que Moisés está hablando en contexto a su época. Sigamos avanzando. En el versículo, esto fue en base al versículo 2, 3 y nada más, 2 y 3. Y en el versículo 4 dice que pasaron 7 días, dice, pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y algo bien importante, aquí hay números, y números que sí simbolizan algo. Recuerden que la palabra de Dios no da datos sin ningún propósito. Entonces, sabemos ya de antemano, porque es constante y repetitivo este dato, que el número 7 significa un número completo. Entonces, Noé tenía 7 días, que era un número completo, no necesitaba más ni menos días para completar su tarea. La tarea era meter estas parejas, 7 de los animales limpios y 1 de los no limpios. Entonces,
¿Esto quiere decir que Noé iba a estar viajando por todo el mundo para traer a los animales? Esto es ilógico, no se puede, sino que lo que Dios está diciendo que Él trajo a los animales a Noé y Noé tenía que escoger entre los limpios y los no limpios y meterlos por pareja. Obviamente Noé iba a escoger a la mejor pareja de los que estuvieran cercanos a él. Y luego viene otra cifra, 40 días y 40 noches. Sabemos que el número 40 en la palabra de Dios simboliza prueba. Venía un tiempo de prueba para la humanidad y sabemos que la prueba para la humanidad pues fue reprobada. Pero también venía un tiempo de prueba para Noé. Ciertamente él ya entraba a el arca y ya era salvo, pero eso no significaba que él no iba a experimentar pruebas y dificultades. Así que vienen estos 40 días en el arca, que aunque la Biblia solo nos dice estuvo 40 días, 40 noches lloviendo y luego otros días más, no nos dice cómo fue el asunto, pero ya sabemos, nos hemos de imaginar cómo le fue entre tanto animal que tenía que cuidar. Bueno, Noé tenía que tener la capacidad de diferenciar entre lo que era limpio y lo que no era limpio. Y le daba a Dios el tiempo completo para saber hacer su tarea y para cumplir y obedecer su tarea. Esto nos habla a nosotros que Dios también pone en nosotros ese discernimiento. Nosotros podemos discernir entre lo que realmente es bueno y no es bueno. No podemos permitir que lo impuro abunde en nuestra vida y no podemos permitir que lo puro carezca en nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar lo puro. El número completo, otra vez las 7 parejas, porque necesitaban ser completas en la plenitud de la pureza para poder pues repoblar la tierra de esa misma especie. El versículo 5 nos dice: Noé hizo conforme a lo que Jehová le mandó. Y esto no es casualidad, es para que no te quepa duda que todo lo que Dios le mandó, así lo hizo Noé. Entonces, en estos 7 días que Noé tiene para hacer su tarea, Noé lo hace al pie de la letra. Y una vez más, Dios habla en contra de la tierra, del juicio que le vendría este tiempo, 40 días, 40 noches, que si nosotros las multiplicamos para convertirlas en horas, estamos hablando de 960 horas continuas de lluvia. Ustedes se han de acordar que hace 2 años, creo yo, hubo realmente una época de lluvia fuerte aquí en el Estado de México y también en varias partes de la República Mexicana. Y también en Ecatepec e incluso en la parte de San Cristóbal hubo deslaves, hubo pérdidas de vidas, los negocios estaban totalmente inundados. A mí me tocó ir a hacer las compras al siguiente día y darme cuenta de cómo estaba el nivel del agua. Los negocios estaban arruinados por causa de estas inundaciones. Entonces, si esto es lo que hace unas cuantas horas de lluvia continua, fueron lluvias fuertes, imagínense lo que harían 960 horas de lluvia fuerte, porque fíjense que la palabra que usó el Señor aquí de yo haré llover es una palabra hebrea, mamtir, que se puede traducir como enviar granizo. Entonces está hablando de una gran tormenta, está hablando de un gran evento, no de una lluvia de lo más fuerte que te puedas imaginar aquí, sino realmente un aguacerón que iba a inundar. Se necesitaba, porque una lluvia tranquila no inundaba la tierra, pero un aguacero, un granizo, y por 960 horas continuas de lluvia, pues obvio que iban a inundar la tierra por completo. Y hay que entender que la geografía en aquel entonces era diferente también, y eso, bueno, lo vamos a analizar en los siguientes temas. Noé se prepara, Noé mete a los animales como Dios le dice, Noé era obediente a Dios, y justo precisamente como dice el versículo 10, justo al 7º día vienen las aguas del diluvio sobre la tierra. Entonces, algo bien importante es que Noé
tuvo máximo 100 años, ¿verdad? Ya quedamos, máximo 100 años en construir el arca. Y en estos 100 años él estuvo construyendo y predicando. Y al predicar también predicaba a su propia casa, a su propia familia. Así que Noé halla gracia delante de los ojos de Dios. Y Noé construye esa arca gigante donde Sem, Cam, Jafet, la esposa de Noé y las nueras de Noé entran al arca, porque también fíjate algo bien importante, ellas y ellos seguramente estaban escuchando toda la predicación de Noé y creyeron y entraron juntamente con él y también obedecieron. Lamentablemente, como vamos a leer más adelante, no todos perseveraron, pero Noé dio esta oportunidad de salvación a su familia. Noé alcanzó también los corazones de su esposa, sus hijos, sus nueras. Y esto nos enseña a nosotros que también podemos, por medio de la predicación, del buen ejemplo y de la obediencia a Dios, alcanzar el corazón de nuestros seres amados. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.